en esta tarde, pues vamos a empezar con nuestro cuarto conversatorio educativo de voces educativas. Hoy, en esta tarde, vamos a presentar el, el conversatorio de vínculos de contenidos y ejes curriculares en el plan didáctico. Bienvenidos sean todos, bienvenidos a aquellos que se encuentran a través de la sala de Zoom y también bienvenida a todos y empezamos con este conversatorio que nos dirige la maestra María del Rosario Pérez Méndez. Esperemos que sea de su agrado y vamos a comenzar nuestro conversatorio de vínculos y contenidos de ejes curriculares en el plan didáctico. Bienvenidos sean todos. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Y para iniciar, para abordar este apasionante tema, me voy a apoyar de unas diapositivas. Y bien, realizaremos un breve recorrido que lleva 4 puntos. Iniciaremos con el plan de estudios a los materiales educativos en educación preescolar, miradas generales para centrar el plano didáctico. De forma posterior, abordaremos el contenido de estudio de los programas sintéticos y algunas características y funciones. Después abordaremos algo sobre ejes articuladores como miradas diversas, vinculación al currículum y a nuestras situaciones y problemas de la realidad. Y finalmente abordaremos didáctica sociocrítica, revitalización de vínculos con la comunidad. Bien, pues empecemos. La siguiente diapositiva, por favor. Iniciemos con del plan de estudios a los materiales educativos de educación preescolar, miradas generales para centrar el plano didáctico. Me parece muy importante empezar aclarando que justamente este plan de estudios 2022, a comparación de planes de estudios anteriores, nos brinda las posibilidades a todas las y los docentes para que en colectivo podamos deliberarlo, es decir, discutir, reflexionar, identificar, definir, decidir y contextualizar los contenidos de los programas sintéticos derivados de dicho plan de estudios, de acuerdo con los contextos y condiciones particulares de las comunidades escolares. Estas posibilidades terminan por concretarse en el desarrollo de programas analíticos como un segundo nivel de concreción curricular. La siguiente, por favor. En el marco actual del cambio curricular, la autonomía profesional de los docentes es fundamental. De hecho, traigo a colación esta cita de Isabel Camacho, donde nos dan algunas coordenadas para aproximarnos y posibilitar actos educativos. Y bien, esta autonomía es fundamental porque justamente nos permite la pertinencia en la atención educativa de los estudiantes. Esta entendida como la facultad que tenemos como colectivos docentes para tomar decisiones que permitan contextualizar, jerarquizar, ordenar los contenidos nacionales, así como incluir contenidos locales de acuerdo a los intereses, habilidades, necesidades de niñas, niños, adolescentes que hagan posible su aprendizaje. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Bien, este camino no ha sido sencillo. Para poder transitar, para poder concebir o dar un viraje en la concepción sobre el plan de estudios y sobre todo en nuestra autonomía profesional, hemos tenido que resignificar algunos conceptos que nos llevan justamente a prácticas distintas. He tomado como figura una mandala, ¿no? Por su representación de armonía e infinito mediante el equilibrio de una serie de elementos. Bien, ¿y qué hemos tenido que resignificar? Pues hemos tenido que resignificar desde la representación, desde los vínculos que ahora nosotros establecemos, desde los paradigmas y las metodologías. Pero no solo eso, también la función del colectivo docente como tal, de la Autoridad Educativa Federal y de los docentes. Y ya si vamos entrando más a los materiales educativos, pues sabemos que estos tienen que estar, no solamente tienen que brindar armonía, sino que tienen que posibilitar y están en el marco de la contextualización que realizan todos los y las profesoras, los profesores,
basados en esta lectura de la realidad y en este codiseño. Entonces, ¿dónde están ubicados los materiales educativos? Finalmente están ubicados entre esa mediación pedagógica que realiza el profesor con la planeación didáctica, que se ha dicho de paso, ha girado en torno a toda esta deliberación del currículum y a estas reflexiones. La siguiente, por favor. Y me gustaría concluir esta primera parte con una cita de Alicia de Alba, donde justamente nos habla de las reformas en la educación pública, cómo estas representan un proyecto político pedagógico que define los contenidos y la organización del currículum. La enseñanza, el papel de la didáctica, la evaluación y el aprendizaje. Es decir, este sentido de resignificar es un imperativo justamente para poder posibilitar no solamente esta reforma educativa, sino materiales educativos diferentes que respondan o estén armonizados con nuestro nuevo modelo educativo. La siguiente, por favor. Vayamos entrando en materia. ¿Y qué es lo que tenemos en los programas sintéticos? Pues bueno, vamos a abordar el contenido de estudio de algunos programas sintéticos, algunas características y funciones de estos contenidos. Los contenidos, como bien sabemos, son un componente de la estructura de los programas sintéticos, que son considerados como obligatorios en congruencia con los artículos 23 y 29 de la Ley General de Educación. Los contenidos, si bien tienen un carácter nacional, colegas, pueden ser organizados, como ya bien lo saben ustedes, a partir de situaciones, acontecimientos y temas de interés que se decidan abordar en la escuela o en la clase. La siguiente, por favor. Estos contenidos representan un objeto de conocimiento y transformación que parte de la realidad y sirve como mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos que resaltar que son el medio que permite a las y los docentes, junto con las niñas, niños, adolescentes, analizar, reflexionar y comprender el acontecer de la vida cotidiana, así como construir formas de participación consciente y responsables en su entorno. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo observamos o cómo podemos visualizar los contenidos curriculares desde la nueva escuela mexicana? Bueno, como ya venimos comentando, constituyen una base formativa común indispensable. Pero esa base formativa común representa justamente saberes, conocimientos, formas de ser y de estar en el mundo, donde las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a acceder independientemente de su contexto social, cultural, económico, político y condiciones de vida. También podemos ver desde la nueva escuela mexicana los contenidos como aquellos que posibilitan la formación de las niñas, niños y adolescentes como integrantes de una comunidad de manera crítica, responsable y comprometida, abiertos a la construcción de identidades pluriculturales y plurilingües. Podemos también darnos cuenta que en estos contenidos se involucran conceptos, prácticas culturales, lenguajes, valores y actitudes que adquieren un sentido formativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en tanto parten y se relacionan con situaciones, problemas o temas de la vida cotidiana y del interés del estudiantado y de la comunidad. Esto último me parece muy interesante porque es una forma distinta justamente de observar el contenido, donde el estudiantado, donde las niñas, los niños, los adolescentes tienen una participación directa. Es deseable que los contenidos planteados para cada campo formativo los podamos abordar a lo largo de 2 o 3 ciclos escolares según la fase y el nivel educativo. Podemos darnos cuenta que algunos contenidos se introducen desde el primer grado de la fase y se van complejizando conforme va evolucionando el nivel. Y algunos de estos contenidos pueden ser abordados en un grado o en otro. El grado escolar, esto es bien importante, el grado escolar no determina el contenido que se aborda. Es una decisión de los docentes en relación con las características, necesidades e intereses de las niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Bien. La organización de los contenidos responde a fases y esto tiene una progresión lógica, gradual
y en espiral de los contenidos en los procesos, cuyo abordaje se distribuye a lo largo de todos los ciclos escolares. Es importante considerar las fases porque estas ofrecen un margen amplio de espacio y tiempo y permiten visualizar trayectos formativos para las niñas, niños y adolescentes, sin fijar límites rígidos en cada grado. No se busca agotar, colegas, un contenido en un solo grado escolar, sino, en caso de ser necesario, darle continuidad durante el siguiente ciclo escolar. Esto permite dos situaciones. La primera, mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos conocimientos y saberes. Con ello, se favorece el desarrollo de las capacidades y apropiación de saberes que les permitan continuar en su trayectoria escolar. Y un segundo punto que posibilita también a las y los docentes es ejercer con autonomía profesional, organizando, seleccionando y realizando cambios o ajustes en el nivel de complejidad y profundidad de los contenidos y definir la temporalidad en función de las necesidades y avances de las niñas, niños, adolescentes, de acuerdo a los contextos escolares y comunitarios. Algunas funciones también que podemos ver del contenido según el abordaje didáctico. Bueno, podemos encontrar, esta es una interpretación personal, coincidente, podemos encontrar contenidos secuenciados, podemos encontrar también contenidos frecuentes y contenidos articulables. Las distintas funciones que estoy presentando en esta diapositiva no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, pueden existir contenidos secuenciados que pueden ser frecuentes o articulables, dejando de lado, dependiendo del trabajo pedagógico. Vamos a profundizar un poquito en esto. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, aquí podemos encontrar un contenido del campo formativo de lenguajes fase 2. Lo observo como un contenido secuenciado, toda vez que se requiere abordar de manera seriada y específica para avanzar en su apropiación y consolidación. Aquí tenemos comunicación oral de necesidades, emociones, gustos, ideas, saberes, a través de los diversos lenguajes desde una perspectiva comunitaria. Esto nos puede llevar a la expresión de emociones y experiencias en igualdad de oportunidades, apoyándose de recursos gráficos, personales y de los lenguajes artísticos para llegar a lo mejor a la parte de producciones gráficas dirigidas a destinatarias y destinatarios diversos para establecer vínculos sociales y acercarse a la cultura escrita. Aquí lo interesante es empezar a identificar todos estos contenidos que nosotros consideramos o podemos observar que tienen un rasgo de seriación. Bien, la siguiente, por favor. En esta segunda intento un poco ejemplificar a lo que le estoy llamando contenidos frecuentes, que se utilizan de forma recurrente. Son aquellos que podemos utilizar de forma recurrente en el proceso de apropiación y consolidación de otros contenidos, con independencia del campo formativo del que se trate. Por ejemplo, algunos contenidos relacionados con esto son la escritura, la lectura y la oralidad. Y aquí trato de poner a través de 3 campos formativos, el de ética, naturales y sociedades, saberes y pensamiento científico y lenguajes, algunos contenidos donde se utilizan, por ejemplo, la parte de la expresión en los PDA. En el primer contenido de derechos de las niñas y niños como base para el bienestar integral y establecimiento de acuerdos que favorecen la convivencia pacífica, justamente hay un PDA relacionado con la expresión de dudas acerca de significados de algunos de sus derechos o a personas adultas y relacionadas con situaciones cotidianas. En el saberes y pensamiento científico, donde el contenido que aborda los seres vivos, elementos, procesos y fenómenos naturales que ofrecen oportunidades para entender y explicar hechos cotidianos desde distintas perspectivas, nuevamente se retoma esta parte de la expresión de lo que se supone sucedería si se alteran las condiciones de la naturaleza por las acciones de las personas, por ejemplo, al contaminarla o dañarla. Y finalmente en lenguajes, en la representación gráfica de ideas y descubrimientos, nuevamente estamos trabajando, expresa sus preferencias hacia ciertos textos e identifica alguna de sus funciones
cómo obtener información y diseñar historias, entre otros. La siguiente, por favor. A manera de ejemplificar los contenidos articulables, a los que pudiéramos decir que permiten establecer relaciones entre diferentes conocimientos o saberes, y pues tenemos, por ejemplo, diferentes conocimientos y saberes, dando cuenta de la complejidad de las problemáticas y situaciones de la vida cotidiana. Aquí parto de este contenido de ética, naturaleza y sociedades, donde habla de la interacción, cuidado, conservación y regeneración de la naturaleza, que favorece la construcción de una conciencia socioambiental. Entonces, en este sentido, tenemos un contenido relacionado con lenguajes, donde dice representación gráfica de ideas y descubrimientos al explorar los diversos textos que hay en su comunidad y otros lugares. Entonces, yo estoy trabajando el contenido sobre interacción y cuidado, conservación y regeneración de la naturaleza. Seguramente en la investigación que realice yo voy a necesitar la representación de gráficas, ideas y descubrimientos al explorar justamente un acervo, en este caso a través de textos, ¿no?, de este lugar sobre una conciencia socioambiental. Y con saberes y pensamiento crítico seguramente voy a tener que necesitar sobre la clasificación y experimentación con objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad nacional, natural, cultural, artística de la comunidad o región. Es decir, es poder ver un contenido, cómo se puede articular con otros contenidos para justamente lograr consolidar un proyecto en todo caso. Ahora, los contenidos en este proceso de innovación, pudiéramos verlo, pudiéramos rescatar cuatro elementos. En los procesos de innovación, los contenidos tienen que ser, o cuando se plasman en un material educativo, deben de ser accesibles y posibles de abordar por las comunidades escolares en la diversidad de sus contextos para favorecer la apropiación de sus conocimientos y el desarrollo de procesos formativos que permitan a las niñas, niños y adolescentes comprender su entorno local y global. Un segundo punto también, tener en secuencialidad y profundidad progresiva, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos que se desarrollen. Esto es muy importante. El tener esta secuencialidad y profundidad progresiva nos permite justamente una articulación para posibilitar la continuidad con los conocimientos previos de los estudiantes, los saberes comunitarios y cualquier otro material educativo enmarcado en el plan y programa de estudio vigente. Siempre tenemos que intentar posibilitar una vinculación de contenidos de diferentes espacios curriculares y considerar los enfoques actuales sobre los contenidos formativos y disciplinares, así como los hallazgos en torno a la investigación didáctica que sean acordes con el plan y los programas vigentes. El siguiente, por favor. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a los ejes articuladores como miradas diversas. Vamos a intentar establecer una vinculación al currículum y a nuestras situaciones y problemas o problemáticas de la realidad. Los ejes articuladores, como ya tenemos conocimiento de ello y lo podemos encontrar en el plan de estudios, invitan a reconocer, a comprender, a problematizar y a valorar las distintas formas de pensar, sentir, estar en el mundo, en el tiempo en el que vivimos, a fin de favorecer vínculos, saberes y experiencias diversas y profundas para el bienestar y el desarrollo libre, autónomo y solidario de las personas y comunidades. La siguiente, por favor. Cuando pienso en los ejes articuladores y el cómo podemos visibilizar las diferentes problemáticas a través de ellos, tengo la idea de un caleidoscopio, como es este caleidoscopio como un instrumento óptico muy sencillo, pero que al mismo tiempo produce diferentes efectos visuales. Bueno, así observo un poco, o esta es la forma en la cual pudiera representar un tanto estos ejes articuladores. Los ejes articuladores contienen rasgos propiamente humanos de la formación de las ciudadanas y los ciudadanos de una sociedad. En este caso, intentamos una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa, como es la nuestra, la mexicana.
Los ejes articuladores conectan con los contenidos en dos sentidos, colegas. El primero, dentro de un campo formativo, y el segundo, desde las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en sus vidas cotidianas. Como bien sabemos, tenemos 7 ejes articuladores y estos representan una visión integral de aquellos rasgos humanos de la formación que queremos nosotros resaltar. El currículum con ejes articuladores permite pensar en el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. Es decir, los ejes articuladores orientan el trabajo docente en la toma de decisiones de los contenidos necesarios para abordar y las relaciones que se pueden establecer tanto al interior de un campo como entre los campos. Los ejes articuladores podemos verlos también como punto de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes. Yo quisiera volver a resaltar esto porque efectivamente los ejes articuladores son ese punto de encuentro entre la didáctica y el saber de la vida cotidiana. Los ejes articuladores también representan, dentro de una perspectiva ética, una aproximación a los contenidos del programa de estudios y con ello también estamos intentando evitar desigualdades, exclusiones que siempre están entrelazadas, basadas en la clase social, el sexo, el género, la condición física, el grupo étnico, entre otros. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, aquí muestro, grosso modo, los siete ejes articuladores y vamos a intentar profundizar en cada uno de estos. Voy a iniciar con el eje de inclusión. En el eje de inclusión es importante tener una visión mucho más allá y no reducirla solamente a incorporar a grupos de la sociedad a la escuela. Esto, colegas, no es suficiente. Desde la perspectiva de colonial, que es la que estamos nosotros trabajando, de la inclusión, se favorece la formación en donde la identidad es una decisión del sujeto, en pertenencia mutua con su mundo, y no como una relación entre sujetos idénticos que reducen al otro a la no pertenencia. Entonces, aquí podemos entonces darnos cuenta que al final del día la inclusión no solamente es meter dentro de un salón de clases o dentro de una escuela a todos con sus diferencias, no, va mucho más allá. Vamos a pasar al eje de pensamiento crítico, como la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar el mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas para considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que se generaron a partir de diversas formas de explotación, control del trabajo y relaciones de género. El pensamiento crítico formado motiva justamente a las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. También implica que niñas, niños y adolescentes sean capaces de examinar la realidad circundante desde una perspectiva que cuestiona los valores éticos y que le dan sentido al mundo. Pasemos ahora a interculturalidad crítica, donde justamente este eje articulador reconoce que las relaciones de género, etnia, clase, sexo, territorio, cultura, lengua y capacidad que se presentan en los espacios escolares se expresan en relaciones de poder que se entrelazan y determinan de manera desigual y asimétrica a favor de unas niñas, niños, adolescentes, maestras, maestros, pero en detrimento de otras y otros. Entonces, este eje articulador parte del valor y dignidad de todas las formas de vida en su diversidad, cuya expresión escolar encuentra unos principios éticos comunes
para el diálogo, la convivencia entre niñas, niños, adolescentes, adultos y de relación con múltiples saberes y conocimientos expresados en los campos formativos. En cuanto a la igualdad de género, la incorporación justamente de este eje sobre igualdad de género en la educación básica supone una formación en la que las niñas, niños y adolescentes cuestionen prácticas institucionalizadas desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y un género que termina estableciendo desigualmente su condición laboral, social y educativa en la comunidad o fuera de esta. Este eje articulador, colegas, promueve actividades que introducen a la cultura femenina la dinámica escolar. Se legitimen los saberes de las niñas y adolescentes, se rompa la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, se promueve el respeto al trabajo escolar de las mujeres, se impulsen las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y el de la comunidad. Finalmente, este eje también permite impulsar actividades escolares y académicas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia. También, colegas, promueve procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de género como criterio para analizar las situaciones problemáticas de cada comunidad, así como de la elaboración de prácticas y proyectos. Vamos con vida saludable, donde este eje procure introducir justamente en la vida escolar la comprensión de la salud humana y el medio ambiente como organismos vivos, interdependientes. El cuidado de uno tiene efectos positivos en otras personas y viceversa. El principio fundamental de una vida saludable vinculada al medio ambiente radica en que todas y todos somos seres humanos que convivimos en el planeta Tierra con otros seres vivientes, animales, plantas, seres inanimados, con los que tenemos una responsabilidad ineludible e intransferible, con los que conformamos una comunidad planetaria. Este eje de vida saludable impulsa una formación que hace visible desde la niñez la importancia de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, atención para todas y todos en condiciones de igualdad y equidad. Ya casi vamos a terminar, vamos con apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y el acercamiento de estas culturas a través de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita, la comprensión lectora y que puedan descifrar su propia experiencia dentro del mundo en que viven, donde lo íntimo y lo compartido están coligados de forma invariable. En la educación inicial, la lectura fomenta la imaginación, fortalece la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje y la comunicación de sentimientos y afectos. Ya durante la educación preescolar y buena parte de la educación primaria, la lectura enriquece el lenguaje, posibilita el acercamiento a la realidad a través de secuencias temporales, el aprendizaje de la gramática de la lengua y la comprensión de diferentes textos. Respecto a la escritura en la educación básica, conlleva un proceso de selección y generación de ideas, considerando las características de los destinatarios, pero también la exposición de las experiencias existenciales de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, artes y experiencias estéticas. En la escuela, bueno, se plantea en el ámbito de la diversidad cultural frente a las comunidades escolares, donde se expresan las infancias, las juveniles diversas, que corresponden a territorialidades urbanas y rurales, así como a forma de vida de las familias. Ello plantea un nuevo concepto de diversidad que no reduzca su análisis al otro en una dimensión étnica, sino que aborde la otra edad como parte del propio yo. El eje artes y experiencias estéticas favorece la creación de un ambiente estético en las escuelas a partir de las manifestaciones culturales propias de las comunidades en cuya producción todas y todos pueden participar. ¿Qué podemos hacer ante esto o cómo podemos introducir este eje diseñando actividades en las que las y los estudiantes puedan apreciar los detalles, los ritmos, el equilibrio, los contrastes, las distintas relaciones entre los elementos,
no sé, momentos, encuentros gozosos, lúdicos, sorprendentes, con todos los contenidos escolares. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Vamos a abordar finalmente la didáctica sociocrítica como revitalización de vínculos con la comunidad para transitar a una didáctica decolonial que abona a la revitalización de vínculos. La siguiente, por favor. Quise partir de esta cita de la Torre sobre la didáctica crítica, que esta se orienta hacia el rompimiento de la dependencia vincular entre docentes, sus alumnos y la materia objeto del conocimiento. Bueno, a mí esta primera parte me parece muy reveladora porque es otra forma de concebir justamente la didáctica, donde se tienen que reconstruir más bien todos estos elementos, toda esta dependencia que se debe de romper por medio de la problematización y la reflexión colectiva. Entonces, en este sentido, tanto estudiantes como docentes son concebidos como sujetos de acción capaces de crear y recrear el acto educativo. Esto donde nos lleva a dialogar y a escuchar indiscutiblemente. Una propuesta didáctica decolonial, avanzando, o más que avanzando, transitando hacia esto, una propuesta didáctica decolonial debe relacionarse con los problemas prácticos cotidianos experimentados por las niñas y los niños, así como por los profesores en el entorno de la disciplina del saber, no en problemas teóricos definidos de antemano por los docentes. La siguiente, por favor. Gracias. Justamente en el planteamiento del plano didáctico, en un libro sin recetas de fase 3, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3, dentro del plano didáctico nos habla de la necesidad de poder considerar actividades situadas, partir de situaciones problemas, partir del conocimiento social, cultural y de saberes de los estudiantes articulados a la estrategia de proyectos, estimular la formación humanista e inspirar el trabajo colaborativo y procesos de evaluaciones formativas y autorreflexivas. También, bueno, esto aunado, o esto es coincidente justamente con la visión decolonial, donde los procesos cuentan con una serie de etapas, podemos identificar 4 como tales, la identificación de problemas, situación o tema a desarrollar, la creación de un repertorio a desarrollar con la población infantil, la aplicación de diversas estrategias en el aula de clases y la evaluación de toda la clase de resultados obtenidos con posterioridad y durante a la aplicación de la propuesta. ¿Qué es lo que se busca construir finalmente? Se busca construir una estrategia didáctica intercultural desde una perspectiva más plural y democrática. Entre otras palabras, es un proceso educativo basado en la resolución de problemas mediante prácticas discursivas y democráticas. En los espacios escolares interculturales es importante que la propuesta acuda a los contenidos de las culturas y de los idiomas de la comunidad, lo que redunda en su fortalecimiento, visibilidad, dignificación mediante las prácticas escolares, dado que las propuestas se deben construir con relación directa a los contextos familiares, sociales y culturales. Entonces estamos hablando de una didáctica bajo un enfoque crítico decolonial. Bien, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Para alcanzar estos tópicos ya en los materiales educativos podemos considerar algunos elementos. Estos elementos, bueno, estos elementos pueden ser poner a los integrantes en el acto educativo como protagonistas de ese proceso, lo dialógico como construcción social y culturalmente, la parte transformadora y emancipadora y la horizontalidad abierta en constante construcción. Cabe mencionar que una didáctica decolonial deconstruye la noción de estrategias de enseñanza, entendida como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el propósito de promover el aprendizaje de sus estudiantes.
Es muy importante, compañeros, reflexionar sobre cómo formamos, cómo educamos, cómo enseñamos, cómo evaluamos, problematizar y cuestionar nuestras propias prácticas curriculares y creencias pedagógicas, así como reconocer que nuestras concepciones pedagógicas, curriculares y didácticas no constituyen un sistema de reglas, no son una configuración normativa y no representa el saber universal, no construyen una verdad absoluta. La siguiente, por favor. Gracias. Hablemos ahora, antes de pasar a algunos criterios, vamos a hablar de la didáctica otra. Hace un momento hablaba justamente de que tenemos que deconstruir la estrategia, la didáctica, y vista como la didáctica otra, ¿no? Como la heterogeneidad de las maneras de formar, enseñar y evaluar de la realidad educativa colonial. O sea, la otra justamente promueve lo heterogéneo. Es una didáctica que debe facilitar una narrativa en clave de colonial, las historias locales cuyo potencial educativo formativo ha sido ocultado, negado o ignorado por mucho tiempo. La didáctica otra busca configurar una mirada no lineal de los modelos pedagógicos y estrategias de enseñanza. Pretende eliminar la idea moderna, colonial, de que los paradigmas educativos y modelos pedagógicos se suceden unos a otros, superando y reemplazando los anteriores. La didáctica otra reconoce la diversidad de la configuración del conocimiento, de la formación del sujeto, como proceso para superar el monologismo epistémico que permita a la decolonialidad, decolonialidad de las identidades. La didáctica otra, compañeros, no se refiere a un conjunto de estrategias de enseñanza, a un nuevo modelo pedagógico, a un método universal para enseñar que pretende ser la panacea o el cambio verdadero que supere todas las formas de educar, enseñar y evaluar previamente existentes. Es simplemente una opción educativa decolonial que configura una nueva narrativa, un nuevo discurso, una nueva forma de pensar y de educar, enseñar, evaluar, que se diferencia de los modelos educativos y estrategias pedagógicas configuradas por los enfoques y paradigmas modernos. Si nosotros queremos profundizar todavía más sobre didáctica decolonial, podemos acudir a un libro sin recetas para la maestra y el maestro, tanto fase 5 como fase 6. Finalmente, basándonos en lo anterior, podemos pensar en un paradigma distinto, pensar en una forma de vida académica diferente, pensar en un proceso de formación que considera para quién, por qué, cómo, dónde se desarrolla en un territorio determinado, favorecer distintas formas de construcción del conocimiento como fuerza social e interpretar las prácticas educativas en marcos políticos y sociales. La siguiente, por favor. La siguiente. Muchas gracias. Gracias, colegas. Vamos a presentar a nuestra panelista invitada. Ella es la maestra Celia Blaine Vázquez. Cuenta con 29 años de servicio en el nivel preescolar, en experiencia laboral como docente y actualmente se encuentra laborando como supervisora en el municipio de Balancán, Tabasco. Cuenta con una formación profesional. En el año de 1994 se recibió como licenciada en Educación Preescolar en la Escuela Normal del Estado, Rosario María Gutiérrez Esquince. Y en 1998 recibió la maestría en Psicología y Orientación Vocacional en la Escuela Normal Superior de Yucatán. En el año 2020 obtuvo su doctorado en Educación en la Escuela de Estudios Superiores YASA. Y actualmente la maestra nos cuenta que estuvo en diversos jardines de niños en el municipio de Cunduacán y Comalcalco. Su trayectoria del 2015 al 2022 como directora
efectiva en Cunduacán y en el 2022 como supervisora en el municipio de Macuspana y actualmente, como les dije, en el municipio de Balancán, en la zona 115 de nuestro municipio. Es también en el 2015 fue tutora virtual de SINADEP, impartiendo cursos virtuales y presenciales, y también llevó a cabo acompañamientos a docentes. Bienvenida, maestra Celia, es un gusto tenerla aquí con nosotros. La pregunta es, maestra, ¿cuáles son las estrategias específicas que se están implementando en la zona escolar 115 de nuestro municipio para vincular de manera afectiva los contenidos con los ejes curriculares? Bueno, pues les quiero decir que apenas en el mes de agosto ingresé aquí en el municipio de Balancán. Soy de Ola, creo que mis escuelitas están de las más alejadas del municipio y como hace un momento lo decía la maestra Isalia, hay escuelas que la más lejana está a 2 horas y pues tenemos también esas dificultades en cuanto a conectividad, en cuanto a la posibilidad de poder estar comunicadas, ¿no? Pero en mi zona a partir de agosto, para poder estar en sintonía con los elementos de este nuevo plan y programas de estudio, pues lo primero que se hizo en la zona es un diagnóstico de cómo estaban las docentes, de cómo estaban las compañeras que integran este equipo, para después realizar un plan de acción. ¿En qué? En torno a los contenidos o a los saberes y conocimientos previos acerca de este plan de estudios, para poder iniciar con ese acompañamiento y asesoría sobre estos elementos teóricos de nuestro plan y programas de estudio. Y pues también realizar las visitas a los planteles, pero también, sobre todo, crear ese vínculo entre las docentes para poder conocer cuáles son sus necesidades específicas, para darles la atención de manera personalizada en cuanto a lo que requieren de este nuevo plan de estudios. Pero, y pues, sobre todo, que ese intercambio que se da en cada una de las sesiones de consejo técnico, donde ellas pueden exponer entre pares, entre sus compañeras, esas dificultades que tienen todavía, porque sabemos bien que es un plan y programa de estudios que apenas iniciamos, que a partir de ese intercambio, de esas experiencias que podamos tener en esas reuniones de consejo técnico, podemos ir enriqueciendo esa vinculación de esos contenidos con los ejes articuladores. Y de alguna manera se ha visto el avance. Cierto es que tenemos que ir poco a poco, pero sin embargo, el personal que integra la zona 115, pues del municipio de Balancán, ha ido aportando esas experiencias, sobre todo para enriquecer ese conocimiento y ese trabajo que se está dando a partir de este nuevo plan y programas de estudios, que pues ya estamos ahí trabajando en él. Gracias en relación a esa pregunta. Muy bien, maestra Celia. ¿Y usted considera, maestra Celia, que cuál ha sido el porcentaje que ha logrado desde agosto hasta estas fechas que actualmente usted está laborando en esa zona? Bueno, pues la verdad que sí ha sido bastante el avance que se ha tomado o se ha observado prácticamente en las compañeras docentes, pero también es importante tener ese acompañamiento hacia las compañeras, esa asesoría constante de determinar cuáles son esas necesidades, cuáles son esas áreas de oportunidad en las cuales se requiere que ellas puedan ir incrementando esos saberes y esos conocimientos, sobre todo para ponerlos en práctica, para lograr esa vinculación entre esos contenidos que sabemos bien que parten de ese diagnóstico, de esa lectura de la realidad, ¿verdad? De ese programa, de la selección de esos contenidos de nuestro programa sintético, y pues sobre todo también que ellas puedan determinar
porque es el docente quien determina el momento o los contenidos y los ejes articuladores que van a trabajar con sus alumnos, dependiendo de sus necesidades. Maestra Celia, otra pregunta en relación a este tema, la de la vinculación de los contenidos curriculares. ¿Cómo se asegura usted de que sus docentes comprendan la importancia de la vinculación entre contenidos curriculares y ejes articuladores en su enseñanza? ¿Y cuáles han sido sus mayores retos y desafíos desde su función para lograrlo? Bueno, la manera en cómo yo me puedo asegurar de que las cosas en relación a sus planes, a sus proyectos educativos que ellos están realizando, es a través de esas visitas de acompañamiento y de asesoría que se dan a cada una de las escuelas, para conocer cuál es la dinámica de trabajo que se está dando dentro del aula, cuál es la relación entre los alumnos en cuanto a las actividades que se desarrollan en relación a los proyectos. Si uno llega a las aulas a realizar una visita de asesoría y acompañamiento, siempre es importante tener ese diálogo entre las docentes y pues la supervisora, ¿verdad? En el caso de quienes tienen directoras, pues de igual manera, que exista ese diálogo para poder apoyar en lo que las compañeras docentes puedan requerir, pero también se da a partir de la observación. Si nosotros estamos en el momento en que estamos dentro del aula, podemos darnos cuenta cómo esos ejes articuladores y esos contenidos están vinculados dentro de ese desarrollo de esa planeación, de la ejecución, de la puesta en práctica de ese proyecto que se esté desarrollando dentro de él. Y pues los retos más importantes que he tenido, sobre todo ha sido no solo para ella, sino también para mí, la apropiación de esos elementos teóricos de este nuevo plan y programas de estudios, la elaboración de ese diagnóstico, ¿verdad?, de los conocimientos y saberes de cada una de las compañeras, para poder así atender esas necesidades de formación. Y pues también algo muy importante y una característica que sí es un poquito preocupante en Balancán, yo creo que en la mayoría, ¿no?, de la zona, que existe un poquito de apatía en cuanto a la formación y actualización, la asistencia a cursos. Últimamente pues terminé de impartir los IFE, que ahí estuvo usted presente. Entonces sí, es muy triste, ¿verdad?, poder ver que hay poca participación. Sin embargo, también es importante destacar que las comunidades en las que en ocasiones viven las compañeras docentes también son retiradas del municipio, y que también implica para ellas pues ese traslado de un lugar a otro, y que pues también requiere de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pues ese también para mí es un reto para este ciclo escolar y los que siguen, esa motivación hacia mis compañeras docentes para continuar. Y quizá no tengan la posibilidad de poder quizá participar, pero sí a mí en lo particular me interesa, o sí siempre me ha preocupado estarles orientándolas para que ellas siempre se actualicen, a veces compartiéndoles bibliografía, dándoles orientaciones ya más personalizadas. Y uno de los retos y que a los que sí me quiero enfrentar es realizar talleres personalizados a mis compañeras docentes, dependiendo de la organización que tengan en sus escuelas, ¿no?, unitarias, organización completa, con la finalidad de que ellas puedan ir adentrándose más a estos conocimientos y de este nuevo plan de estudios, y puedan llevar a cabo, ¿verdad?, ese trabajo que la nueva escuela mexicana nos pide. Esa sería mi participación. No sé si hay algo más. Te agradezco el apoyo en esta situación que hubo de la conectividad, pero muchas gracias a todos por su atención, y pues agradecer a todo el equipo también. Muchas gracias.
Bueno, gracias, maestra Celia. Compañeras, si quieren preguntarle algo a la maestra. Buenas noches. Miren, yo creo que más Buenas que noches. preguntar, yo lo que quiero es agradecer a la compañera porque es importante que también tengamos estos espacios para compartir entre personas que realizamos la misma función. Yo que también soy supervisora, pues me ha servido de bastante construcción escuchar estas estrategias, acciones, y de esto se trata, ¿no? De ir construyendo y sumando todos juntos desde nuestros estados, desde donde estemos, porque tenemos el mismo objetivo y el mismo fin. Entonces, muchas gracias a la maestra Celia por compartir Gracias. y por estar con nosotros en esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes para todos, para todas. Maestra Celia, yo quisiera que nos platicara un poquito cuál ha sido su experiencia. Digo, al final, el planteamiento de este nuevo paradigma desde los ejes articuladores implica no solamente el conocimiento del maestro de los mismos, sino entender el enfoque desde donde están planteados cada uno de ellos. Implica, creo yo, resolver asuntos que tienen que ver con tu identidad personal como docente y cómo atiendes esta diversidad, esta inclusión. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha tenido en este acompañamiento para los compañeros desde su función? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues la verdad que en cuanto a las asesorías de acompañamiento, yo creo que como tal, alguna dificultad, yo creo que pues es una zona que siempre está dispuesta a participar con ganas de aprender, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, siempre se ha dado esa apertura al diálogo, a poder aceptar si hay alguna sugerencia, y creo que esa es una parte importante, ¿verdad? Cuando estamos todavía quizá apropiándonos de ciertos conceptos del currículum. Entonces, es importante destacar esa parte, ¿no? No he tenido en la zona resistencia, que digamos, al cambio, que digas, ay, que maestra no quiero, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las ventajas. Yo hasta el momento le comentaba, tengo poco tiempo en la zona, pero pues esperemos también que todas las oportunidades de poder darles o ofrecerles esas oportunidades de aprendizaje, ¿no? De que quizá no tengan las posibilidades de poder trasladarse para asistir a una capacitación, a un curso, pero sí también brindarles, ¿no? La oportunidad de acercarles el conocimiento de alguna manera personalizada, como les decía, llevar quizá a cabo talleres en los que ellas puedan tener ese acceso, ¿no? Y esa orientación. Muchas gracias, le agradezco mucho. A usted. Bueno, pues aprovechamos entonces este momento para entregarle su reconocimiento a la maestra Celia Ble Vázquez. De las letras a la acción, otorga el presente reconocimiento por su participación como panelista en este primer ciclo de conversatorios educativos, Voces Educativas, en el acompañamiento de la implementación del Plan y Programas de Estudios 2022. Sin duda, su participación nos enriquece en la comprensión del tema, vinculación de contenidos curriculares y ejes articuladores en el plano didáctico de forma online, con una duración de 2 horas, y lo emitimos desde Tonalá, Jalisco, 26 de febrero del 2024. Firma la maestra Italia Murcia Pérez, creadora del proyecto Voces Educativas. Le agradecemos mucho y agradecemos la presencia de todos a esta nueva conferencia y a este diálogo que hemos podido tener con la maestra Celia Ble Vázquez. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a usted.